bienvenidos a una nueva clase pero en cuarentena y hoy veremos números reales y con eso terminamos toda la materia de conjuntos numéricos. Entonces, como les dije, hoy día vamos a ver números reales y en particular nos vamos a dar cuenta que no hay tanto que ver, ya que si ustedes revisan nuestras clases anteriores, las correspondientes a naturales, enteros, racionales e irracionales, está casi todo ahí. Entonces lo único que vamos a hacer cuando veamos los números reales es cerrar este ciclo de conjuntos numéricos con el último que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pide el DEMRE para esta materia? Bueno, finalmente lo último que queremos ver es estudiar y ver por qué aparece este conjunto numérico, que principalmente surge de ampliar el conjunto de los números racionales a los números reales. Entonces, si nos vamos a este diagrama que tenemos aquí, podrán notar que anteriormente nosotros nos encontrábamos en este conjunto que corresponde a los números racionales, donde teníamos que los números racionales eran los números que se pueden escribir como fracción. Entonces, todos los números racionales eran tales que se pueden escribir como a partido en b, con a perteneciente a los enteros, y b también un entero pero distinto de cero. Por otro lado, estaban los irracionales, que eran los que no se podían escribir como fracción, donde teníamos las raíces de cuadrados no perfectos, por ejemplo, en este caso, o números especiales como pi, o un número racional sumado con una raíz, o otro número Euler. Entonces teníamos este conjunto, y la gracia es que vamos a ver que los reales simplemente corresponde a la unión de estos dos conjuntos. Y además, una de las cosas que nos piden es poder resolver problemas, poder ubicar estos números en la recta numérica, demostrar algunas propiedades y realizar aproximaciones. Pero en realidad lo único que ustedes tienen que recordar es que si ustedes aproximan irracionales, también van a estar aproximando reales. Entonces ese es el último conjunto que vamos a ver. Y como podrán notar, hay otro conjunto que aparece aquí, que corresponde a una C. No la vamos a ver porque el DEMRE dijo que no va a entrar en la materia que entra para la prueba de transición de este año. Sin embargo, igual ustedes pueden buscar en internet donde nosotros subimos nuestra guía de números complejos, pero no vamos a volver a hacer esa clase por un tema de optimización. Si comenzamos entonces viendo el conjunto de los números reales, la definición ya se las dije de alguna manera, y es que es el conjunto R, que se denota así, que es equivalente a la unión. Esta U es de unión, voy a anotar aquí, unión, unión, unión entre dos conjuntos, entre los racionales, que se denota por esta Q, y entre los irracionales, que ya vimos que era esa misma Q, pero con una C que implicaba complemento. Entonces, uno se podría preguntar de alguna forma, ya, entonces, ¿qué no es un número real? Y eso es una pregunta que se puede responder fácilmente, y es que principalmente son tres cosas que ya las hemos nombrado de alguna manera. Primero, un número que es una raíz con índice par de números negativos, no es un número real. O sea, ¿qué estamos diciendo? Cuando yo tengo una raíz de número par, podría ser raíz cuadrada, raíz a la cuarta, raíz a la sexta, etcétera. Todas estas que tienen un número par en el índice, vamos a tener que no puedo tener números negativos aquí. Esto no existe en los reales. De hecho, esto existe en los números complejos, que es esa C que les comenté, que no vamos a ver porque el DEMRE lo sacó de materia. Otra cosa que no existe en los números reales y que lo he hecho mucho hincapié es el hecho de que yo divido por cero. O sea, yo no puedo dividir por cero. Por ende, si yo encuentro un número que está dividido en cero, no corresponde a un número real. Por otro lado, cosas como medias extrañas, como por ejemplo el 0 elevado a 0, donde si yo considero solamente la base, yo sé que 0 elevado a algo me da 0, y algo elevado a 0 me da 1, entonces en este caso, ¿qué pasaría con 0 elevado a 0? Entonces aquí tenemos como una discordancia, y lo que nosotros recomendamos es simplemente no pensar que existe este caso, porque en realidad el DEMRE, y es lo que tenemos acá escrito, no te preocupes con estas definiciones, porque están bien estudiadas por el DEMRE, y no es como que van a aparecer ni esto, ni esto. O sea, te van a preguntar principalmente si es que esto se puede tener, o si esto también se puede tener. Pero esto no debería aparecer porque es un tema de definición y que confunde un poco. Por ende, nosotros recomendamos estar tranquilos con estos temas y simplemente recordar que los reales son la unión entre los racionales y los irracionales, donde no pueden existir raíces negativas y donde yo no puedo dividir números por cero. Solamente vamos a ahondar en las propiedades de los reales relacionadas con la cerradura, porque ya vimos todas las propiedades anteriores. O sea, si ustedes nos preguntan con respecto a aproximar, si ustedes nos preguntan con respecto a ordenar, con respecto a la densidad, todas esas cosas se cumplen porque son la unión entre dos conjuntos.
Entonces, si nos quedamos viendo primero la cerradura de los reales, vamos a ver que si ustedes recuerdan qué es la cerradura, es que si yo tengo una bolsa, yo tengo ciertos números, al operarlos, yo opero este número con este número y me da otro número de acá. Entonces vamos a ver que, al igual que en los racionales, se cumplen casi todas las cosas. Se cumple la cerradura para la suma, o sea, cualquier real sumado con otro real dará necesariamente un número real. Recordemos que la suma es conmutativa también. Recordemos también que yo puedo restar cualquier número con cualquier otro número por el hecho de que restar es como sumar números negativos. Entonces se cumple esta idea y también, obviamente, que no se olvide que no es conmutativa. También ocurre la cerradura para la multiplicación y yo voy a tener que todo número real multiplicado con otro real dará necesariamente un número real. Y eso significa que se cumple la cerradura. Finalmente, también se cumple la cerradura para la división, obviamente exceptuando al 0, uno lo exceptúa como por definición, porque recuerden que yo no puedo dividir un número por 0, eso no existe, y eso necesariamente dará un número real. Ojo, la división tampoco es conmutativa. Entonces, esto ustedes ya lo deben tener más o menos súper claro, sin embargo, lo que vamos a hacer hincapié es qué pasa cuando yo veo el caso específico de los racionales y los irracionales. Entonces, si es que yo tengo ambos conjuntos, voy a tener que la suma de un racional más un irracional siempre nos va a dar un irracional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podríamos ver este caso, donde yo tengo un número entero y un número irracional. Podríamos pensar lo siguiente: cuando yo tengo un número irracional, recuerden que esos números que no tienen como recursividad, entonces el raíz de 2 se puede escribir como 1,421, así, y cuando yo le sumo 2 solamente le estoy sumando un valor fijo acá, por ende mi número va a quedar de la forma 3,421, etc. Va a seguir siendo un número que no se puede escribir como fracción, por ende sigue siendo irracional. Por otro lado, tenemos la multiplicación de racional por irracional, y eso interesantemente va a depender, van a haber dos casos. Va a haber un caso donde me da un racional y un caso donde me dé un irracional. ¿Y de qué depende? Simplemente me daría racional si es que el racional que estoy multiplicando es 0. Y recuerden que el 0 tiene la propiedad de nilpotencia, voy a anotarlo aquí. El 0 es el número que es nilpotente, que significa que si yo lo multiplico con cualquier otro número, siempre me va a dar el 0. Entonces, al ser el nilpotente, siempre me va a dar que la multiplicación de 0 por algo es 0, por ende 0 por cualquier número irracional me va a dar 0. Por ende, racional por irracional puede ser 0. Pero por otro lado también puede ser irracional. Por ejemplo, 2 por raíz de 2. Eso va a ser, si es que recuerdan de los números racionales, que igual vamos a repasar, 2 se puede escribir como raíz de 4. Entonces, si yo tengo 2 por raíz de 2, es lo mismo que raíz de 4 por raíz de 2. Y eso es, tengo mismo índice, por ende los puedo multiplicar y me queda 4 por 2, lo que es equivalente a la raíz de 8. Y como les comenté, hay más propiedades, pero lo único, si ya vieron nuestros videos de números racionales y de números enteros, todos los conjuntos numéricos para atrás, simplemente tienen que extrapolar esa idea para no atestarlos con la misma información. Entonces los invitamos a leer el resto de nuestras guías. Y no solo los invitamos a leer el resto de nuestras guías, también los invitamos a leer la biografía de la científica destacada de esta ocasión, que corresponde a Olga Ladizenskaya, que fue una mujer rusa, una matemática súper importante, que se le negó por un tiempo su educación por temas políticos, porque en el siglo XX en Rusia hubieron muchos temas con las guerras, partiendo por el zar Nicolás II que lo asesinaron y todo eso. Después llegó Lenin, luego Stalin. Entonces, con todas esas como grandes complicaciones políticas que tuvieron, o esos grandes enfrentamientos políticos, Olga no la aceptaban en la universidad por el tema de que su padre había sido político. Por ende, invitamos a leer la vida de esta mujer que fue súper resiliente y que a pesar de todas esas complicaciones logró ser súper exitosa y una increíble matemática. Eso fue todo, así que nos estamos viendo. Cuídense mucho.